Queda entre los profetas Amós y Jonás, como una ayuda para poder encontrarlo. Esos profetas menores siempre son difíciles de encontrar, ¿verdad? Entre Amós y Jonás. Vamos a leerlo completo, son 21 versículos y vamos a leerlo completo en el nombre del Señor. Dice así: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será de Jehová. Amén. Oremos al Señor un momento. Padre, Señor, hemos leído tu palabra en esta tarde. Queremos rogarle, Señor, por su misericordia, que nos auxilie por tu Santo Espíritu para poder hablar de ella, Señor. Ayúdanos a comprender, a exponer
de la mejor manera, Señor, de la forma que sea más entendible y que pueda ser más eficaz para la edificación de mis hermanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, el día de hoy a crecer, a aprender, Señor, a través de estas verdades, a conocerte un poco más, Señor, y también a evaluar, Señor, y reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios corazones, Señor, y poder mirar, Señor, esta carta como tu palabra para nosotros, no solo para, Señor, los receptores originales, sino para nosotros, para tu iglesia, Señor, para tu pueblo. Padre, Señor, en tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos el libro de Abdías en nuestras manos. Algunos aspectos generales del libro que sería bueno decir rápidamente, sin detenernos demasiado. Ya, primero, decir que el libro de Abdías está en el Antiguo Testamento. Eso podría ser una obviedad, ¿verdad? Pero es bueno recordarnos que el libro de Abdías está en el Antiguo Testamento. Se encuentra en una sección específica. ¿Alguien sabe en qué sección del Antiguo Testamento se encuentra el libro de Abdías? Profetas menores, ¿verdad? ¿Y alguien sabe por qué razón se llaman profetas menores los profetas menores? ¿Perdón? Por la extensión, exactamente. Se llaman profetas menores porque son más cortos. Ya no son porque son menos importantes o porque son menos inspirados o algún tipo de o algo como eso. Ya son menores porque son menores en extensión. Y los mayores son mayores no porque son más grandes en el sentido de importancia, sino que son más grandes porque, son mayores porque son más grandes en la extensión de la profecía. ¿Alguna particularidad que tiene este libro de Abdías que lo diferencia de todos los libros del Antiguo Testamento? ¿Que alguien sepa? Es único en el Antiguo Testamento por esto. Bueno, es el libro más corto del Antiguo Testamento. Con solo 21 versículos, este es el libro más corto del Antiguo Testamento. ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, reconocemos por el versículo número 1 que dice Visión de Abdías, que el autor de este libro es el profeta Abdías. La palabra Abdías significa siervo o adorador del Señor o de Jehová, ¿ya? Dependiendo la palabra que desee usar. Siervo de Jehová o adorador de Jehová. ¿Cuál es el tema central de este libro? El tema central del libro es el juicio de Dios sobre la nación de Edom y la restauración de su pueblo. El juicio de Dios sobre la nación de Edom y la restauración de su pueblo. Ese es el tema central de este libro y es importante tener el tema central porque eso nos ayuda también a irlo interpretando de mejor manera. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos frente a este libro es una profecía de juicio en contra de una nación llamada Edom. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿quién es Edom? ¿Por qué es tan importante que hay un libro dedicado a su juicio? ¿Quién es Edom? Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 24. Génesis capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 19. Le voy a pedir al hermano Eduardo si puede leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Por favor. Génesis 25, versículo 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, elameo, de Padan-aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer.
que era estéril, y lo aceptó. Jehová consiguió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo serán más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. Clavaba su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Bueno, gracias, hermano Eduardo. Vamos a leer del versículo 27 al 34. Le voy a pedir al hermano Emanuel que lo lea, pero podemos decir algunas cosas acá primero. Ya, Isaac oró al Señor porque su esposa era estéril, ¿verdad? Dice que Rebeca concibió y fue a consultar a Jehová, y el Señor le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿De qué personas estamos hablando acá? Hijos de Isaac y Rebeca, de Jacob y Esaú, ¿verdad? Dice que salió del vientre cuando nació. Primero nació Esaú y luego nació Jacob. Y dice que este Jacob trababa su mano al calcañar de Esaú, ¿verdad? Salió agarrado del calcañar, del talón de Esaú en el momento del parto. Dos naciones están naciendo del vientre de una mujer, y el Señor ha profetizado que del vientre de estos dos niños van a nacer dos naciones que van a estar enemistadas, que van a tener problemas, conflictos constantes, y bueno, lo vemos evidenciado desde el momento de su nacimiento. Conflicto, agarrado del talón de su hermano. Hermano Emanuel, ¿puedes leer versículo 27 al 34, por favor? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y le envió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así me ofreció Esaú la primogenitura. Amén. Bueno, claramente aquí nos dice que este Esaú fue llamado Edom, que es la nación a la cual Abdías está profetizándole. Abdías está profetizando la destrucción de Edom, y acá el texto nos está diciendo que Esaú fue llamado Edom. Edom significa rojo o rojizo, ¿verdad? Que es por causa de que sabemos muy bien la historia, y los niños probablemente también la saben, ¿verdad? De aquel hombre que vendió su primogenitura por un guiso de color rojo, un guiso rojizo, y por eso fue llamado Edom. De los lomos de Esaú nació esta nación, la nación de los edomitas. De la mano o de los lomos de Jacob, el otro hijo de Isaac y Rebeca, nació la nación de Israel. Entonces tenemos a los dos pueblos de nuestro libro. Tenemos el pueblo de Israel y tenemos al pueblo de Edom, que representan a sus padres, o desde quienes descendieron, digamos, que
es Jacob y Esaú. Entonces Abdías es una profecía que tiene relación con esta profecía inicial que el Señor le dio a Jacob y a Rebeca. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al mayor. Esta enemistad entre estos pueblos se puede ver a lo largo de toda la Escritura en el Antiguo Testamento. Nosotros solo falta ver lo que pasó después de que Esaú vendió su primogenitura, el engaño que hizo Jacob para poder recibir la bendición de su padre, y luego de recibir y engañar, digamos, a su padre, recibir la bendición, Esaú quiso matar a Jacob. Luego de eso ellos se reconciliaron, pero la enemistad entre ambos descendientes, entre ambas naciones, entre Jacob y Esaú, entre Israel y Edom, nunca cesó a lo largo de la historia. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 14 al 21, nos relata el momento en el que el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha sido libertado, va camino a la tierra prometida, y si leemos vamos a ver que otra vez se encuentra con este pueblo, con su hermano, porque es su hermano, Edom. Números capítulo 20, versículo 14 al 21. Hermano Cristian, ¿puedes leerlo, por favor? Números capítulo 20. Del 14 al 21, por favor. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pases por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a la diestra ni a la siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho fuego y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Amén. Amén. Otra vez tenemos a los 2 pueblos, ¿verdad? Israel y Edom. Israel está saliendo del cautiverio de Egipto, van camino a la tierra prometida y les dice, y mandan a un representante y le dice: por favor, nos puedes dejar, queremos pasar por tu territorio, ya permítenos pasar por acá, no vamos a hacer nada. Y Edom le responde y le dice: no pasarás. Después le dice: pero vamos a pasar por el camino principal, lo único que te pedimos es que si bebemos agua, nosotros o nuestros animales, nosotros te vamos a pagar por eso, solo te pedimos que nos dejes pasar. Y Edom le dijo: no pasarás. ¿Ya? La enemistad estaba constantemente entre estas 2 naciones, a pesar de que en realidad constantemente era Edom quien odiaba a su hermano Israel, a su hermano Jacob, a esta nación. Tenemos otros relatos que por tiempo no podemos ver, pero solo voy a decirlos y en algunos casos citarlos. Los edomitas se opusieron a Saúl más adelante, pelearon contra Josafat, se rebelaron contra Joram, que son los reyes de Israel a lo largo de la historia. Fueron conquistados por Judá bajo Amasías y ganaron su libertad durante el reinado de Acaz. Edom fue controlado por Asiria y Babilonia en el siglo V a.C. Los nabateos forzaron a los edomitas a abandonar su territorio, mudándose al sur de Palestina, donde fueron conocidos como edomitas. Herodes el Grande, ustedes recordarán la historia de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios,
cuando Herodes quiere mandar a matar a todos los niños porque había escuchado de la profecía de que se levantaría un libertador, un rey, y él manda a matar a todos los niños. Ese Herodes el Grande es un descendiente de Esaú, de Edom. Era idumita, y los idumitas eran descendientes de Edom. Entonces, lo que quiero dejar en claro con esto, hermanos, más allá de los datos históricos, que sería muy bueno que pudieran estudiarlos y revisarlos, que son aportan mucho al entendimiento de la Escritura, es que hubo un conflicto constante. La profecía inicial de entre estos dos hijos que nacerían de Isaac y Rebeca fue una realidad a lo largo de toda la historia. Y terminó en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén, donde nunca más se volvió a saber de este pueblo Edom. Y esto es por causa de la profecía que Abdías nos trae o nos muestra en esta tarde. Entonces habiendo dicho eso, hermanos, habiendo entendido este conflicto entre estas dos naciones, entendiendo quién es Edom y quién es Israel, vamos a dividir la carta, el libro profético en 3 puntos. ¿Ya? Primero, el juicio establecido, el juicio establecido por Dios. Número 2, la razón de este juicio. Número 3, el día del Señor sobre todas las naciones. Y número 4, eran 4 puntos. La restauración de su pueblo y el establecimiento del reinado de Jehová. Es importante también, hermanos, ver el propósito de este libro. El propósito de este libro alguien podría pensar que es que los edomitas supieran el juicio que vendría sobre ellos. Pero recordemos que este libro profético no es enviado a los edomitas, sino es enviado al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, en este caso al pueblo de Judá. Entonces eso significa que lo que Dios quería a través de esta profecía no era advertir solo a Edom del juicio que vendría, sino más bien hacer algo con su pueblo. Entonces podríamos decir, y estoy muy de acuerdo con lo que R.C. Sproul dice con respecto al propósito del libro, es que la idea del Señor aquí es que el pueblo recuerde de que Él ha hecho una promesa del pacto con su pueblo y que Él la va a cumplir. Que las naciones que se levantan en contra de ellos un día serán vencidas, pero que la venganza no viene de ellos, sino que viene del Señor. Entonces eso también es importante para poder comprender este libro. El contexto en el que este libro se desarrolla o cuando Abdías está profetizando ha sido un tema de discusión para muchos autores, pero la mayoría está de acuerdo con que Abdías está profetizando después de que el pueblo de Judá fue destruido el templo de Jerusalén y fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, la semana pasada terminamos con el libro de Ageo, ¿verdad? Y el pastor nos enseñaba de que este libro fue escrito después del regreso de la cautividad de Babilonia, cuando el pueblo es dejado en libertad para poder restaurar el templo, restaurar los muros de la ciudad con Esdras y Nehemías. Entonces podríamos decir que nuestro libro de Abdías se encuentra entre la caída del reino del sur de Judá y el regreso del pueblo de Judá a su tierra, o podríamos decir entre la caída y Ageo. Entre medio de esos dos, en el periodo en el que el pueblo de Judá está cautivo en Babilonia, Abdías profetizó. Sé que esto es mucho más fácil entenderlo con una línea de tiempo, con un poquito más de datos, pero eso es lo que podemos decir en este momento. Ya podremos, una línea de tiempo, pastor, creo que sería útil para que los hermanos pudieran ubicarse un poco más en el momento histórico que se está profetizando. Entonces hay un juicio establecido de parte del Señor sobre el pueblo de Edom. Visión de Abdías, versículo 1. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová. Es la palabra de Dios que está siendo dada aquí.
y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. El pueblo de Edom era un pueblo que era orgulloso. Se enorgullecía, y dice la historia que probablemente el orgullo estaba dado por donde estaba ubicado. Era en grandes montañas rocosas. De hecho, las puertas de su ciudad se encontraban, algunas de las puertas de sus ciudades se encontraban en grandes roqueríos. Y dicen que ellos se sentían muy poderosos frente a eso, porque efectivamente cuando los atacaban, ellos lograban vencer a sus oponentes gracias a estas montañas que le permitían esconderse para que cuando pasaran por las encrucijadas ellos atacaban y destruían a los ejércitos. Entonces había un orgullo grande en el corazón de este pueblo. Pero Dios le dice, el Dios soberano, el Dios que tiene el control sobre todas las naciones, el Dios que es poderoso y que por más poderoso que los seres humanos nos sintamos o que las naciones se sientan, este Dios poderoso le dice a este pueblo, sí, aunque tú te remontares como un águila, aunque tú volaras muy alto como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido hacia esa altura, de ahí te derribaré, dice Jehová. Todo tu orgullo, todas tus armas, todo tu valor, toda tu fuerza, todo lo que tú crees que te sostiene, aunque tengas todo eso, aunque creas tener todo eso, donde tú estés, yo te voy a derribar, le dice el Señor. El juicio del Señor es implacable, la justicia de Dios manifestada contra este pueblo, la ira de Dios se está manifestando en contra de este pueblo. A los cristianos a veces nos cuesta pensar en la ira de Dios como una manifestación o como un atributo o una manifestación del carácter de Dios. Estamos acostumbrados a hablar acerca del amor y que es glorioso y grandioso. Estamos acostumbrados a hablar de la misericordia de Dios, que es algo tremendo. Pero estamos poco acostumbrados a hablar de la justicia de Dios y la manifestación de la ira de Dios frente al pecado. Quien está hablando aquí es Dios. El Dios que adoramos nosotros, el Dios que alabamos y reconocemos nosotros. Y Él está hablándole a una nación y le está diciendo que los va a destruir, que los va a derribar, que aunque ellos estén en la altura, Dios los va a derribar. Que aunque ellos sean orgullosos, Dios los va a humillar y los va a hacer descender hasta lo más profundo. Miren las palabras que sigue usando la profecía. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran en ti vendimiadores, ¿no dejarían algo rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Se le está diciendo, en palabras sencillas, que cuando un ladrón va, roba algunas cosas, ¿verdad? Pero deja algunas. Pero en este caso, lo que va a suceder con Edom es que va a ser arrebatado todo. Todo va a ser saqueado. Todo va a ser llevado. No va a quedar nada de ellos. Este es un juicio tremendo, es un juicio implacable de parte de nuestro Dios. Todo va a ser destruido, todo va a ser llevado. Nada va a quedar en ellos. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Todos los aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Edom hacía tratos, como todos los países, como todas las naciones, hacía acuerdos. Y en esos acuerdos, ¿verdad?, él tenía sus aliados. Pero el juicio de Dios dice que aún los aliados que él tenía los van a engañar, los van a traicionar. Esas alianzas que él había hecho, y probablemente esté haciendo alusión también a su alianza con Babilonia, que probablemente hizo una alianza con Babilonia para que Judá sea destruida en el momento de la destrucción. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso un poco más adelante. Pero todas las alianzas que él había hecho, las cuales él descansaba
esos aliados los traicionarían y los abandonarían. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Aquellos que se beneficiaban de Edom, que recibían beneficios de la nación, que hacían acuerdos económicos, todos ellos también los traicionarán, irán en contra de él. Dice el Señor, no hay en ello entendimiento. Versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Se habla de que en Edom habían sabios, muchos sabios. De hecho, Temán era una ciudad asociada con sabiduría. Pero otra vez, el Señor le dice a Edom que ellos serían destruidos completamente. Toda esa sabiduría de la que quizás se jactaban desaparecería. No habría más de eso. No habría más recuerdo, no habría más honra para ellos acerca de eso. Jamás. ¿Por qué? Porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Insisto, hermanos, este es un juicio tremendo que el Señor está derramando sobre esta nación. Todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y luego en el versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. No dice que este será un juicio como lo hacía con Israel y Dios enviaba sus juicios, sus castigos sobre su pueblo, y luego de eso siempre, si usted ve los profetas a lo largo de todas las profecías de juicio contra Israel, contra el reino del norte o el reino del sur, siempre los juicios estaban había un juicio, pero luego venían promesas de restauración. Pero yo guardaré un remanente, o yo los restauraré, o los volveré a hacer nacer, volverán a brillar. Pero lo que está diciéndole a Edom no es eso. Le está diciendo a Edom que serán cortados para siempre. ¿Alguno de ustedes puede buscar en el mapa la nación de Edom? Edom fue destruido, desapareció para siempre, no existe. Como nación desapareció para siempre por causa del juicio de nuestro Dios. Cuando Él estaba profetizando, esto todavía no estaba sucediendo completamente, pero nosotros que lo vemos desde el futuro, por decirlo así, sabemos que Edom ya no existe, que la profecía de Abdías fue cumplida, el juicio de Dios se derramó sobre ellos y fueron destruidos completamente. Algunos discuten cuándo fue ese momento. Bueno, unos años después de esta profecía, los edomitas fueron destruidos por los mismos caldeos, los mismos babilonios. Unos años más adelante, Israel los lleva cautivos también a ellos y los domina en el tiempo del intertestamentario, en el tiempo de los macabeos. De los macabeos no de esos que conocemos nosotros, sino de los macabeos, que es un movimiento entre medio de los testamentos históricos. Y otros dicen, y que probablemente es el cumplimiento final, radical de este juicio, en el año 70, cuando Tito destruye el templo de Jerusalén, destruye también por completo a esta nación de Edom, que en ese entonces ya se llamaban los idumeos o idumitas, que eran los descendientes de Edom. Entonces este es un juicio tremendo, hermanos. Es un juicio absoluto de parte de Dios, es un juicio donde Él decidió raer por completo a una nación. Ahora esto nos lleva a nuestro punto número 2. ¿Qué hizo esta nación tan grande, tan terrible, que Dios decidió llevar adelante un juicio tan grande? Esto debe hacernos mirar cuál es la razón por la cual Dios está dispuesto a castigar o a derramar su ira en un momento histórico, a pesar de que Dios, y más adelante también lo vamos a ver, Dios va a derramar sus juicios sobre todas las naciones un día. Pero ¿qué hace que Dios derrame y declare un juicio específico sobre una nación específica de tales magnitudes? Eso es lo que nos lleva a nuestro punto número 2, la razón del juicio. Tenemos que
para poder ver la razón del juicio, desde los versículos 10 en adelante, necesitamos pensar en el contexto histórico. Otra vez, dijimos que Abdías lo vamos a ubicar, su profecía la vamos a ubicar entre la caída del reino del sur de Babilonia y el regreso del pueblo de Israel, el regreso de la cautividad. Entre medio de esos dos periodos es que se encuentra la profecía de Abdías. ¿Qué tan cerca de la cautividad o qué tan lejos? No podemos decirlo. Pero ese es el momento en el que Abdías está profetizando. Pero el momento histórico que Abdías está relatando es en el momento de la cautividad babilónica. ¿Notan la diferencia? Uno es el momento en el que él está profetizando y otro es el momento en el que al que él está haciendo referencia. Por lo que hicieron contra sus hermanos, por la injuria en contra de sus hermanos. Eso sucedió en algún momento, en un momento hacia atrás. Ese momento hacia atrás es el momento de la destrucción de Jerusalén y la llevada cautiva de Judá por los babilonios o los caldeos. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué sucedió en ese momento? Y creo que nos puede ayudar muchísimo ver algunos textos rápidamente acerca de qué fue lo que allí sucedió para que podamos entender por qué las acusaciones del Señor y por qué un juicio tan implacable sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Edom. Vamos al libro de Lamentaciones un momento. Lamentaciones. Recuerde que aquí en Lamentaciones Jeremías está profetizando, es un libro de lamento, es un libro de lloro por causa de lo que el pueblo está mirando. Lamentaciones, ayúdenme con algunos textos. Lamentaciones capítulo 2, versículo 21, hermano Marcelo, si puede ayudar con ese. Lamentaciones 5:11, hermano Rodrigo, ¿puede ayudar con Lamentaciones 5:11, hermano Rodrigo? Sí, usted, hermano, sí. Lamentaciones 5:11. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10, hermano Ariel, hermano. Por favor, Lamentaciones 4:10, hermano. Veamos Lamentaciones 2:20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Has de comer las mujeres el fruto de tus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? El 21, por favor. Niños y viejos yacían por la tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron en espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Amén. Lamentaciones 5:11. Amén. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Amén. Lamentaciones 4:10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de tu pueblo. Amén. Bueno, hay muchos textos más que nos podrían ayudar a entender lo que sucedió en el momento de cuando se sitió Jerusalén por causa de los babilonios, cuando ellos atacaron y destruyeron el templo, la ciudad y se llevaron cautivos a sus habitantes. Pero lo que podemos entender es que estos textos nos hablan de grande destrucción, de grande dolor en medio del pueblo. Dice que los jóvenes fueron muertos a espada. Había muerte en medio del pueblo. Los jóvenes estaban tirados en el suelo. Dice que el joven y los viejos estaban o yacían en las calles.
Dice que las mujeres y las vírgenes fueron violadas en medio de este suceso. Dice que lo que sucedió allí fue tan doloroso que trajo una hambruna grande al pueblo a tal nivel que algunas mujeres tuvieron que comerse a sus propios hijos por causa de la hambruna que sucedía después de lo que sucedió aquí. Babilonia entró sobre la ciudad, la sitió, la destruyó, la quemó y se llevó cautivo a un grupo de habitantes de Judá. Fue algo terrible lo que allí sucedió. Y Edom tuvo una participación en esto. Y en esto consiste, ¿y por qué quería que usted supiera lo que sucedió más o menos en ese momento histórico cuando Israel o Judá, el reino del sur, fue destruido? Porque eso nos va a ayudar a entender cuál fue la magnitud del pecado de Edom. Podríamos hablar de tres tipos de pecados que Edom cometió en este momento. El primero son los pecados de omisión, lo que Edom no hizo. Los segundos son los pecados de comisión, lo que Edom sí hizo. Y lo tercero son los pecados de actitud que tuvo Edom. Vamos primero entonces con los pecados de omisión. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron los pecados de omisión que cometió el pueblo de Edom? Volvamos al versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. La palabra injuria aquí, la Biblia de las Américas la traduce como la violencia contra tu hermano Jacob. Note que identifica a Israel como tu hermano. El juicio aquí del Señor sobre él es algo que Edom hizo sobre su hermano. La violencia que tú cometiste sobre tu hermano. ¿Cuál fue esa violencia que cometieron sobre su hermano? Versículo 11. Lo primero, los pecados de omisión. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos a su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. El día, versículo 11, el día en que estando tú delante, tú estabas delante de lo que estaba sucediendo. Tú estabas viendo lo que allí estaba pasando y no hiciste nada. Este es el pecado, estos son los pecados de omisión de Edom. Ellos estaban viendo, observando todo lo que allí estaba pasando. Mujeres estaban siendo violadas, hombres estaban siendo muertos, niños estaban siendo muertos también. El llanto, el grito, piense en un momento como ese. Y Edom estaba allí. Nosotros no somos, nosotros no hemos sido. Estabas delante, estabas frente a lo que allí estaba sucediendo. Geográficamente, hermanos, Edom está debajo de Judá. Estaba el reino de Israel completo. Israel se llamó el reino del norte de Israel, que estaba en la zona norte. Luego venía el reino del sur, que es Judá, del cual estamos hablando ahora. Y debajito de ellos estaba Edom. Al lado, eran los vecinos. Es como si usted está viendo que en la casa de su vecino están entrando a robar. Usted escucha gritar a los niños, usted escucha gritar a la esposa del dueño de casa y usted se queda en su casa y se tapa los oídos. Y dice, yo no soy el que estoy entrando a la casa de ellos. Ese es el cuadro que se está viviendo aquí. Edom está viendo cómo es destruido el pueblo. Edom está viendo el sufrimiento de su hermano. Y Edom dice, están delante, mirando lo que ahí está pasando. El día es que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras uno como ellos.
Pero si yo no estaba allí, dice Edom, si yo no era el que lo estaba haciendo, yo estaba mirando. Tú también eras uno de ellos, porque no hiciste nada. Y como no hiciste nada, entonces tú eres culpable. Tú eras como uno de ellos. No debiste haber estado mirando, versículo 12, no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano. En el día del sufrimiento de tu hermano no debiste haberte quedado mirando sin hacer nada. Edom hizo como Pilato, se lavó las manos, que la sangre esté sobre ellos. Pero Edom estaba allí, era su hermano. Hasta los más malos, por decirlo, si podemos decirlo así, en el mundo. Usted, si ha visto documentales o películas, ¿verdad? Usted ve a esos mafiosos, asesinos, narcotraficantes que matan a sangre fría y llegan a su casa y abrazan a su mamá y mi mamita. Hasta los más malos, hasta los más terribles tienen esa cercanía natural con sus seres cercanos, con su mamá, con su hermano. Esto es antinatural lo que está pasando. Edom no le interesa, entre comillas, y después vamos a ver que sí le interesa más. Pero él está adelante, dejando pasar a los caldeos, dejando pasar y que todo sucediera sin hacer nada por el bien de su hermano. Qué parecido a lo que a veces pasa en medio de nosotros, ¿verdad? Es que yo no fui el que pequé. Es que yo no me meto en su vida, así que no sé, ellos fueron. El pecado de omisión, violencia contra tu hermano. Creer que porque tú no eres el que lo está haciendo o porque tú no estás siendo el autor material de las cosas, es que no tienes ninguna responsabilidad, si la tienes. Edom es la manifestación de esa misma simiente que había en Caín. ¿Dónde está tu hermano? Caín responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa no es una respuesta correcta para nosotros. Pero ese es el pecado de omisión que Edom cometió. Además de un pecado de omisión, Edom hizo pecado de comisión. O sea, lo que sí hizo Edom en medio de esto. No hizo, se paró delante, dejó pasar, pero también hizo cosas por las cuales también Dios los está culpando. Volvamos. Versículo 12. No debiste tú haber estado en el día de tu infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Cuando Edom vio a esta masacre, esta destrucción, él dijo, esta es una buena oportunidad para mí. Mi hermano ha sido quebrantado, ha sido destruido. El favorito de mi papá ha sido destruido. Esta es una gran oportunidad para mí. Entonces lo que hizo Edom fue meterse a la ciudad, robar, destruir y favorecerse del mal o de la destrucción de su hermano. Se favoreció por causa del dolor y de la destrucción de Judá. No debiste, le dice el Señor, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a los bienes en el día de su calamidad. Lo otro que ellos hicieron fue que cuando el pueblo estaba tratando de escapar, imagínense, familias escapando, muchos de ustedes son padres, están tratando de escapar de esta situación, toman a sus hijos, su esposa, y corren y tratan de escapar y salen por la ciudad de Edom, y cuando usted va saliendo por allí, los edomitas se lanzan en las encrucijadas, dice, se pararon en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen.
y se lanzaban en contra de ellos y los mataban. Eso es lo que Edom hacía. Y a los que no mataban, los entregaban a su enemigo. Esta fue una oportunidad tan buena para un corazón malvado como el de Edom. ¿Están débiles? Este es el momento de atacar y de destruirlos y de pisotearlos y de aprovecharnos de su situación. Eso es lo que está haciendo Edom. Esos son los pecados de comisión, los pecados, lo que él hizo, por lo cual Dios los está juzgando. Se aprovechó de la circunstancia. Hermano, no sucede a veces en medio de la iglesia, que no debería suceder en medio nuestro, pero no sucede a veces en medio de la iglesia ese tipo de situaciones. En el día del quebrantamiento de tu hermano, en el día de la debilidad de tu hermano, alguno podría decir, bueno, este es el momento en el que me pague todas las que me hizo. Eso no puede suceder, no puede estar en nuestro corazón. No es el lenguaje de un creyente, no es el lenguaje del corazón del cristiano. Pero este hermano lo hizo. Aprovechó la circunstancia de debilidad de su hermano y se aprovechó de él. Es importante destacar y recordar, hermanos, que el juicio que Judá está recibiendo no es de inocente. No es que diga, pero es que Judá era inocente y ustedes se aprovecharon siendo inocentes. Si hubiera sido culpable hubiera sido diferente. No, este no es el caso. Judá era culpable. La Biblia dice que el juicio, que la cautividad babilónica, que la destrucción del templo de Jerusalén era causa del juicio de Dios. Dios estaba usando a los babilónicos para destruir a Israel, para derramar su juicio sobre su pueblo, para castigarlos por su pecado constante. No eran inocentes, eran culpables. Pero aún así Dios está juzgando la actitud de aprovechamiento de su hermano, de su vecino, de aquel que debía haber hecho algo por el bien, pero que hizo todo lo contrario en contra de su hermano. La tercera cosa es el pecado de la actitud de Edom. ¿Qué actitud tuvo Edom frente a lo que aquí estaba pasando? Volvamos a leer estos versículos. Versículo 11, el día en que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. No debiste haberte alegrado. Este pueblo se alegró de lo que ahí estaba pasando. Por fin cayó. Por fin fue derribado. ¡Qué gozo, qué alegría que esté siendo derribado! Y Dios juzga y está castigando a Edom por causa de este pecado. Vio a su hermano caer y se alegró en su corazón. No debiste, le dice el Señor. No debiste haberte jactado en el momento de su angustia. No debiste alegrarte, ni jactarte, ni decir, jactado se refiere a que ellos de alguna manera dirían algo como esto. Este era el favorito de mi padre, mira cómo está, destruido. Este no era el elegido, ahí está, destruido. Se alegró, fue jactancioso. Mire lo que dice el Salmo 137 con respecto a esto. Este es un salmo de lamento desde el cautiverio de Babilonia. Versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolaba. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Arrasadla. Esa era la actitud que tenía Edom frente al momento terrible que estaba viviendo su hermano Israel, Judá.
en este caso específico. Entonces estos son los pecados por los cuales el Señor está derramando este juicio inmenso. Esto nos muestra lo importante y lo grave que es este tipo de pecados contra el hermano. Lo que podemos aprender y lo que podemos aplicar a nuestras vidas con respecto a esto es, y si pudiéramos resaltar algo, es, mira lo importante que es para Dios la actitud correcta frente incluso a la calamidad de aquel que es tu hermano. Mira lo importante que es, lo grave que es para el Señor. Una nación fue destruida completamente por causa de este pecado. Es algo gravísimo para el Señor. Eso no puede estar en medio de la iglesia. Esto nos desafía a nosotros como cristianos, a pesar de que el mensaje central es de esperanza para su pueblo, de que Dios va a castigar a aquellos que les han dañado y que les han destruido, o que se burlaron, o que han sido sus enemigos de por vida. Aún así podemos aprender de Edom y del juicio que Dios está derramando sobre ellos. ¿Cuántas veces nosotros decimos que bueno, cada uno vive su vida? Cada uno hace lo que le parece, cada uno vive como quiere. Bueno, ese es él. Este soy yo, nadie se meta en mi vida, por favor. Esa no es la forma de iglesia, esa no es la dinámica de la iglesia la que el Señor nos manda y nos demanda. La dinámica de la iglesia es una preocupación constante del uno por el otro. De que si uno está sufriendo, por eso dice, si un miembro del cuerpo se duele, bueno, todo el cuerpo se duele. Porque nadie se corta un pie y dice, bueno, y la mano dice, bueno, se cortó el pie. Produce dolor. ¿Por qué? Porque somos parte de este cuerpo. Entonces la actitud de omisión, de decir, bueno, eso, sí, ellos cayeron en pecado, bueno, sí, yo ya lo veía, a ver, pero ¿te acercaste alguna vez a conversar? A preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Es que ese ya no viene a la iglesia. Sí, yo sabía que no iba a durar. ¿Pero te has preguntado por qué dejó de venir a la iglesia? ¿Has llamado? ¿Has preguntado? ¿Te has acercado? No, pero es que es su vida. La salvación es personal, ¿verdad? La típica frase que tiene algo de verdad, pero que se malusa para lavarnos las manos frente a la responsabilidad que tenemos frente a nuestros hermanos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?, le dijo él al Señor. La respuesta que Dios nos daría a nosotros el día de hoy es sí, lo eres. Eres guarda de tu hermano. Tienes que estar atento a tu hermano. Y si tu hermano ha pecado, como en el caso de Israel, de Judá en este caso, si tu hermano ha pecado y se ha arrepentido de su pecado, entonces tú tienes el deber de restaurarle con espíritu de mansedumbre, como dice la Escritura. Si él está rebelde, si él se rebela, bueno, habrá que tomar medidas más drásticas. Pero si él está arrepentido, si él se ha dolido por su pecado, entonces debes correr a rescatarlo. Pero es que es su vida, no, es que es parte de la iglesia del Señor. Y necesitamos ser responsables los unos de los otros. Somos muy livianos muchas veces y desconsiderados con las personas que se pierden. Bueno, cada uno toma su decisión, yo sirvo al Señor, yo lo sigo, estoy feliz sirviendo al Señor. Y los pecadores están allá. Charles Spurgeon decía que debías predicar de tal manera a las personas que es como si te agarraras de sus piernas y les rogaras y les decías, no vayas, no te pierdas, no te alejes, ven, vuelve al Señor, ven al Señor. Y le ruegues. El apóstol Pablo dice que hemos recibido el espíritu de la reconciliación, que a través de nosotros Dios mismo le ruega a la gente, reconciliados con Dios. Pero eso está asociado a una responsabilidad con los otros. Porque si yo no la siento y digo, es la vida de cada uno. Cada uno puede vivir como él quiera. Es un llamado a arrepentirnos de estos pecados de omisión. Es un llamado a arrepentirnos de los pecados de comisión, de burlarnos, de alegrarnos cuando alguien cae, cuando alguien está en debilidad.
de tener esa actitud competitiva que Edom tenía contra su hermano Israel. Hermano, insisto, Judá era culpable. Aún así no debemos alegrarnos de la caída de otro. Aún así no podemos alegrarnos ni aprovecharnos de la caída de otro. Esa es la actitud de los hijos de Satanás, de la simiente de Edom, de la simiente de Caín, de la simiente de Satanás, pero no de la simiente de los hijos del Señor. No podemos tener esa actitud. La buena noticia que tenemos, amados hermanos, y con esto termino, es que tenemos un hermano que no comete estos pecados, que no cometió estos pecados. Un hermano que puede compadecerse de nosotros y que se compadeció de tal manera de nosotros que se dio a sí mismo para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Él no se alegró en nuestro infortunio, en nuestra debilidad. Él pudo haber dicho, y tenía él es el único que podría haber tenido todas las razones para decir, ¿sabes qué? Te fuiste, te perdiste y te lo mereces. Él es el único que podría decir algo como eso. Y Él no lo hizo. Él se compadeció de los pecadores. Él decidió venir a hacerse uno de nosotros. Y Él se compadece de nosotros. Y tiene conciencia de nuestra debilidad porque Él se hizo uno de nosotros. Jesucristo nuestro Señor. Él se compadece de los pecadores. Él es el amigo de los pecadores. Y por eso tenemos una buena noticia para nosotros. Nosotros podemos fallar y debemos arrepentirnos de estas fallas. Pero debemos confiar en aquel que se dio a nosotros, que se dio por nosotros. Nuestro hermano mayor. Él es el primogénito de muchos hermanos, dice la palabra del Señor. Él es el hermano mayor de esta familia en la cual nosotros debemos vivir. Hermanos míos, que este libro de Abdías siga haciéndonos reflexionar. Hay mucho que decir acerca de este libro, pero creo que al ver el juicio que Dios derramó sobre Edom y las razones por las cuales Dios derramó ese juicio, a cada uno de nosotros debe hacernos reflexionar y pensar, ¿qué estamos haciendo con nuestro hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí, lo eres, hermano. ¿Estás siendo guarda de tu hermano? ¿Estás atento? ¿O estás viendo cómo pasan alrededor? ¿Estás viendo cómo se pierde, cómo se desvía, cómo se debilita? Y tú dices, no importa, bueno, tengo muchas cosas que hacer, tengo tanto trabajo, tengo tantas preocupaciones, no tengo tiempo para ver eso. Esa no es la actitud que la Biblia nos demanda, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por este libro, Señor, que tú decidiste inspirar por tu Espíritu para enseñarnos, Señor, para mostrarnos, Señor, tu grandeza, tu santidad, tu soberanía sobre todas las naciones, pero también para desafiarnos, Señor, como hermanos, Señor. Ayúdanos a ver en nuestra vida, Señor, nuestro corazón, a evaluarnos, Señor, a reflexionar sobre nuestra actitud, sobre los pecados que cometemos constantemente en contra de nuestros hermanos. Y ayúdanos a arrepentirnos de eso, Señor. Nos refugiamos en Jesús, quien es la fuente única de nuestro perdón, la fuente y el refugio único, Señor, en el único en el cual podemos estar escondidos. No tenemos otro lugar a donde ir, sino en los brazos de nuestro Salvador Jesucristo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar y a permanecer para siempre, Señor, unidos y permaneciendo, Señor, en nuestro Salvador Jesucristo. Oramos en Jesucristo. Amén.